Y ahora vamos a compartir la palabra del doctor Martín Ángel, oncólogo del Instituto Alexander Fleming, en representación de FUCA. Va a hablar de impacto cáncer. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Vanessa y a Luciana por invitarnos. Como bien presentaron, yo soy médico oncólogo. No les voy a presentar con una presentación de PowerPoint porque para mí fue muy difícil armar o plasmar en unas diapositivas cómo reaccionaba la gente o cómo reaccionaban los pacientes, los médicos, el equipo tratante en unas diapositivas. Porque el impacto cáncer o cómo reaccionaba cada uno es tan variado como personas existían en el mundo. Por lo tanto, era difícil en unas pocas diapositivas poder plasmarlo todo eso. Por lo tanto, yo como ex becario de FUCA, en la cual me formé, fui oncólogo y a través de distintos años fuimos pasando y pasamos por consultorios externos, radioterapia, salones de quimioterapia, hospital de día, cirugía, internación, y en cada uno de esos lugares o segmentos pudimos ir viendo cómo impactaba o cómo iba la información llegando a los pacientes y cómo reaccionaban cada uno de ellos a los distintos tiempos de todo esto. Lo que sí podemos tomar como un denominador común fue una única palabra que siempre estaba presente en todo esto, era la comunicación. O sea, cómo era comunicado el paciente o cómo era el comunicado del familiar con este tipo de información. Nadie nació preparado para recibir un balde de agua fría y eso es principalmente lo que uno siente cuando le dicen esta palabra. Más aún teniendo en cuenta que esta palabra, la palabra cáncer, tiene hoy una mala publicidad, una fama tremenda. No hay película de Hollywood que no muestre a una paciente en muy mal estado general, o vomitando, o pasándola mal, o sola, o sin familiares, etc. La publicidad que hoy tiene esta palabra hoy impacta mucho más que aquellas personas que otras patologías, y sin saber que hay otras patologías que tienen una alta mortalidad también en medicina. Por lo tanto, esta forma de comunicar, y recordando las palabras que dijo el doctor Jorge, sobre al principio es informar y no asustar, que eso es lo más importante, saber que se puede transmitir mucha información sin transmitir miedo a los familiares, ni a los pacientes, ni al entorno del que está sufriendo esta enfermedad. Entonces eso es muy importante. La comunicación va por todos lados. La comunicación que se recibe directamente del médico que informa todo esto hacia el paciente, como la comunicación que se devuelve por parte del paciente hacia el médico, que también es muy importante saber leerla o interpretarla para ver cómo lo va asumiendo y qué apoyo tenemos que brindarle con todo esto. No es lo mismo decirle a una paciente que hoy tiene un tumor que se puede curar por esa enfermedad, que decirle que tiene un cáncer de mama, que tiene una mortalidad del 80%, etc. Entonces, cada palabra que uno utiliza es lo que puede llevar, que lleve a la misma información, pero depende cómo se lo llevemos, es cómo lo va a asumir cada paciente y cómo va a impactar con todo esto. Mucho más aún todavía cuando no hay ese vínculo adecuado entre el paciente y el equipo tratante, porque no es una única persona, es el mastólogo, el cirujano, el imagenólogo, el kinesiólogo, el oncólogo, el clínico y así todos los médicos que puedan llegar a participar del equipo tratante, sino también el equipo, la familia, con quien uno puede contar de esa información y el apoyo que puede llegar a brindarle. El oncólogo, muchas veces, hacemos de psicólogos también y tenemos que tratar de escuchar lo que le pasa a la familia para poder entender por qué un paciente no se adhiere al tratamiento, por qué no está cumpliendo con las sesiones de quimioterapia o por qué no está cumpliendo con las sesiones de radioterapia, por qué falta o por qué no acude. Entonces tenemos que conocer también el entorno en el cual se desarrolla, en el cual está transcurriendo esta enfermedad básicamente. Y muchas veces de ese entorno, cuando no lo conocemos, los familiares, en el afán de ayudar, intentan traer o impactar con un poco mejor de información y decirle que pueden utilizar algunos métodos alternativos o complementarios, lo cual, como dije recién, con el afán de intentar ayudar, crean mayor ansiedad y mayor impacto. Y acá viene todo lo que decía recién la doctora, que el que no comer carne, el que no comer azúcares, que todo esto te aumenta el cáncer, que esto favorece a que la célula crezca. Eso crea mucho más impacto y más miedo y más temores cuando no es verdad, básicamente. Entonces de vuelta aparece esa palabra que necesitábamos poner, que es la comunicación.
Si hay algo que lo leyeron en Google, en el diario, en cualquier otro medio, la vecina del frente le contó, charlarlo y comunicarse con su médico y decir, ¿puedo hacer esto? ¿Me cambia en algo? ¿Puede mi tratamiento alterarse de alguna forma? Y generalmente el médico le va a decir, hacelo tranquilo, que no va a pasar nada, y uno le saca un peso enorme al paciente diciendo que no tiene ningún tipo de culpa ni de responsabilidad porque está haciendo algo malo en todo esto. Pero para adherirse cada vez más a los controles, al tratamiento y etc. Eso es uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta. Y eso es al principio, eso es cuando uno tiene a la paciente en el consultorio, pero muchas veces algunas cosas no pueden ir bien y a lo largo de la enfermedad también pueden surgir algunas situaciones como internaciones por complicaciones de la quimioterapia, toxicidades de la quimioterapia, que son poco frecuentes pero a veces pueden llegar a pasar. Y en ese caso también es importante anticiparle a los familiares o anticiparle al paciente cuáles pueden ser los riesgos de la quimioterapia, las toxicidades a esperar, para que el impacto de esa información no sea mayor cuando le suceda el evento. Por ejemplo, una neutropenia febril, que significa que te bajen las defensas por la quimioterapia, si uno le avisa y cómo tienen que tener los cuidados, si eso sucede no va a tener ningún tipo de riesgo ni miedo a enfrentarse cuando concurra una guardia y lo agarre un médico y diga que está con algún tipo de infección grave o etcétera, bla, bla, bla. Entonces es importante ir anticipando. El que avisa no traiciona, dice por ahí, pero si el que te avisó, que dijiste que podés tener algún tipo de reacción o de complicación por la quimioterapia, uno se atiene mejor a las consecuencias y ese impacto es mucho menor. Recientemente en todas las presentaciones que dieron los doctores previamente, en todo momento nombraron lo que es el cáncer hereditario. Y ya por ser eso ya crea algún tipo de carga genética o de carga emocional muy importante decir que yo tengo un gen que me puede causar un cáncer o que me puede aumentar el riesgo de cáncer y que yo puedo transmitirle a mis hijos una posibilidad muy aumentada de tener cáncer. Vale recordar que todo lo que dijeron los doctores es verdad, pero es solo en el 5%, del 5 al 10% de todos los tumores de cáncer de mama son hereditarios. Entonces, ahí ya estamos reduciendo muchísimo de cuál es la población afectada. Tampoco es toda la población que puede tener ese riesgo. Entonces podemos reducirlo. Y como dijeron bien los doctores, tenemos hoy herramientas para poder contarnos y para reducir ese riesgo, que son las cirugías reductoras de riesgo, el monitoreo continuo con la mamografía y edades más tempranas, el uso de la resonancia magnética, el asesoramiento genético y el apoyo psicológico y genético de la familia, como también así de los descendientes. Por lo tanto, todas estas partes o estas secuencias también impactan mucho en cómo uno lo transmite o cómo uno la comunica, básicamente. No es lo mismo decirle a una paciente que tiene algún riesgo, sino decirle, por algún testeo genético que se puede llegar a hacer, ella puede brindarle las herramientas a sus hijos para evitar tener un riesgo mayor. Y no decirle que porque ella tiene un gen va a transmitir un cáncer a su descendencia. El mismo mensaje, pero de distinta forma como se comunicó. Ahí uno le puede brindar mejores herramientas a las descendencias. Otras veces lo vemos también a nivel de cuando tenemos que hacer cirugías. Y las cirugías, como dijimos recién, que son las cirugías reductoras de riesgo o las para reducir la probabilidad de tener cáncer de mama o de ovario, a veces suenan un poco mutilante en todo esto. Y siempre el diálogo con el médico tratante es una manera de llegar a algún tipo de pacto entre la paciente y el médico o el equipo tratante para ver en qué momento es el momento más adecuado de realizar esa cirugía sin que le cree ningún tipo de impacto. En que no pueda llegar a tener más hijos, en que no pueda tener la estructura corporal normal como siempre, que pueda verse alterada de alguna forma. Entonces, todo eso se puede trabajar en distintas secuencias también y siempre acompañados del equipo tratante, de la familia, de las fundaciones, que siempre las fundaciones ayudan mucho a dar ese soporte, los grupos de pacientes que también brindan mucha información de todo esto y favorece a todos. ¿Cómo podemos nosotros
reducir ese impacto, y yo creo que hoy desde acá con estas charlas uno ayuda muchísimo a reducir cualquier tipo de impacto futuro, porque nos llevamos información científica y de calidad, nos podemos sacar algunas dudas y podemos ser nosotros hoy replicadores de esta información en toda la comunidad, tratando de llevar ese aliento de confianza y de decirle, existen formas de poder controlarse de forma segura, temprana, adecuada, reduciendo el riesgo de morir o de tener algún tipo de enfermedad grave, básicamente. Entonces, esas herramientas, ¿cuáles son que hoy disponemos para tener un menor impacto de la enfermedad o de esto? Primero, saber que existen hoy muchas maneras de tolerar mejor los tratamientos. Y como no sé si se dijo tempranamente, pero no todas las pacientes tienen que hacer quimioterapia. Hoy algunas pacientes, si se detectan tempranamente, con una pastillita que es tratamiento hormonal y radioterapia, pueden curarse y no hacer ningún tipo de tratamiento de quimioterapia. No, las quimioterapias no son todas agresivas. Existen hoy muchos suplementos de soporte para que la enfermedad, para que la quimioterapia no dé síntomas agresivos, entonces se puede tolerar de una mejor manera. La radioterapia ya no es lo que se usaban antes, los equipos de radioterapia son mejores, ya no es que queman la piel y irritan todo, sino son más controladas, hay formas de controlarlo. Por eso es que hoy nosotros podemos tener un menor impacto de la información oncológica, así que nos dicen cáncer, va a ser mucho menor de aquel paciente o aquella persona que no tiene la información adecuada, no la puede transmitir. Y yo voy a ser muy breve básicamente, porque están todos queriendo ir al break básicamente, pero es muy importante la comunicación, que yo creo que es la única palabra que sí debemos remarcar en todo esto y rescatar en todo esto. El diálogo directo y continuo que debemos tener nosotros con el médico tratante debe ser fluido y debe haber esa confianza. De esa misma manera que decir, me tienen que revisar las lolas, hay que decirle, usted tiene que cuidarme las lolas, nos tenemos que cuidar las lolas y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestras toxicidades, tenemos que acompañarnos en los tratamientos y cómo cuidar yo a mi familia, básicamente, por todos mis antecedentes. Entonces es muy importante que ese diálogo que es con el médico, el paciente, la familia, el entorno donde uno trabaja, ayuda muchísimo a tener un menor impacto en el cáncer. Eso es todo. Si alguien quiere hacer una pregunta a los especialistas, este es el momento. ¿Podría ser más hincapié en el tema que habló de la alimentación? Veo que dijo que... Si podría hacer un poco más de hincapié en la cuestión de la alimentación, cuando se están haciendo quimioterapia o todas esas cosas, porque hace un rato dijo la otra doctora que el exceso de carnes rojas y un montón de cosas pueden hacer mal, pero tengo por sobreentendido que una buena alimentación ayuda a que el cuerpo, las carnes rojas dan, por ejemplo, hierro o un montón de cosas. Si podría hacer hincapié en eso, por favor, para aclararlo mejor. Claramente, lo que dijeron los doctores es tener una dieta balanceada y equilibrada en todo tipo de tiempo que disminuya el riesgo de tener cáncer, básicamente. Para la quimioterapia sigue siendo los mismos conceptos, no hay que cambiar ningún tipo no tenés que ni agregar ningún tipo de alimento, ni suspender ningún tipo de alimento específico para todo esto. Si haces algunas quimioterapias, lo que uno exige es que haya la cocción de la comida sea todo cocido, básicamente para evitar tener infecciones o riesgo de transmitir algún tipo de infección. Pero adhiero a lo que dicen los doctores, es una dieta balanceada con carnes, grasas insaturadas, vegetales, fibras, todo lo que sea, pero balanceado básicamente. Nada en exceso, claramente. No hay nada en particular que tengas que hacer por hacer tratamiento. Gracias. Claro. También hay transmisión. Si hay... Eso es desde el punto... La pregunta de ahí, no sé si todos la escucharon, si se puede transmitir desde la mujer, desde la madre, a un hijo varón. La transmisión sí puede ser al hijo varón, siempre y cuando haya un gen mutado. El BRCA1 y BRCA2 son unos genes que están asociados a distintos tipos de tumores. En el varón, el BRCA2 puede dar además cáncer de páncreas y cáncer de próstata, pero eso no es frecuente tampoco. El cáncer de mama en el varón de la población general
es muy baja, es uno de 100 pacientes puede llegar a tener cáncer de mama en el varón. Pero sí se puede transmitir siempre y cuando haya un gen mutado. ¿Ven? Que esa es la condición. Sigue insistiendo el 5% de todos los tumores de mama. ¿De qué manera con qué estudio uno sabe que si tenés el BRCA1 o el BRCA2? Eso es un testeo genético que se saca una muestra de sangre. Pero no está disponible para todos, hay que hacer primero un asesoramiento genético y si el asesoramiento genético dice si vos tenés alguna susceptibilidad a tener algún cáncer o no y te recomiendan hacerte ese testeo o algún otro gen distinto. Por eso es importante, no es que cualquiera puede ir y pedir un testeo del BRCA1 o 2. Muchos de ustedes hablaron de la relación del cáncer de mama con el cáncer de ovario. ¿Hay otra relación con otro tipo de cáncer, cáncer de intestino, cáncer de pulmón? ¿Hay otra relación con alguno de ellos? No en el estadio de metástasis, sino antes. O sea, Sí, existe otro, perdón que acaparé el micrófono, pero porque me agarraron acá. Pero sí, existen otros tipos de tumores asociados, también son síndromes genéticos, por ejemplo el síndrome de Lynch, que está asociado con el cáncer de colon, con cáncer de mama, son genes distintos que están asociados, que hay que buscarlo particularmente a todos esos. El síndrome de mama ovario también está asociado, que son otro tipo de tumores, sí, pero son síndromes genéticos particulares. ¿el de útero? El ¿Está cáncer relacionado? el cáncer de cuello uterino no, el que es más vulgarmente conocido como cáncer de útero. El cáncer de endometrio, que es el del cuerpo del útero, no hay una asociación directa con cáncer de mama, excepto algún síndrome hereditario, como el síndrome de Lynch, que también puede tener cáncer de colon, mama y endometrio. Gracias.